Bienvenidos al intercambio. Hoy nos adentramos en una cuestión que suscita un debate interesante en el sistema legal colombiano. ¿Por qué existen reglas procesales distintas para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos y a los abogados en ejercicio? Efectivamente, se trata de una diferencia estructural, pues bastante marcada. Por un lado, la legislación más reciente para los servidores públicos, hablamos principalmente de la Ley 1952 de 2019, tal como fue modificada por la Ley 2094 de 2021, exige una separación clara de funciones. Una autoridad investiga, o sea, instruye el caso, y otra distinta juzga y toma la decisión final. Exacto. Pero, por otro lado, para los abogados que ejercen su profesión, la Ley 1123 de 2007 permite que en la primera instancia del proceso, estas dos funciones cruciales, la instrucción y el juzgamiento, puedan concentrarse en la misma figura, el llamado magistrado sustanciador. Este es básicamente, el funcionario judicial que dirige la investigación inicial y, prepara el caso para la decisión. Y aquí surge la pregunta central que guiará nuestra conversación. ¿Es constitucionalmente justificable? ¿Es adecuado mantener esta concentración de funciones para los abogados cuando para los funcionarios públicos se ha considerado necesario establecer una separación precisamente para reforzar las garantías procesales? Sí, esta diferencia de trato no surge de la nada, claro. Tiene su origen en distintas leyes y, también en interpretaciones judiciales importantes, como la sentencia C-440 de 2022 de la Corte Constitucional Colombiana, que abordó directamente el régimen de los abogados. También influyen estándares internacionales, especialmente los derivados de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el conocido caso Petro Urrego contra Colombia. En este intercambio yo defenderé la postura que cuestiona esta dualidad. Argumentaré que mantener esta diferencia podría chocar con principios tan esenciales como la igualdad ante la ley y, sobre todo, la garantía de imparcialidad objetiva, que es, un pilar fundamental del debido proceso. Y yo, por mi parte, sostendré que esta diferencia procesal se justifica. Argumentaré que se encuentra dentro del margen de configuración que tiene el legislador para diseñar los procedimientos y que responde a las particularidades de cada régimen disciplinario y a las características de los sujetos implicados. No es lo mismo, la disciplina de un funcionario público que la de un abogado particular. Empecemos entonces. Mi argumento central es que esta diferencia en el procedimiento es válida desde la perspectiva constitucional. La Constitución colombiana, en su artículo 150, otorga al Congreso una amplia facultad para hacer las leyes, lo que incluye diseñar los distintos procedimientos judiciales y administrativos. Es lo que se conoce como la potestad de configuración legislativa. Y en ejercicio de esa potestad, el legislador optó por un modelo para los abogados, la Ley 1123 de 2007, y otro distinto para los servidores públicos, la Ley 1952 de 2019, reformada. Lo relevante aquí es que la Corte Constitucional, en la sentencia C-440 de 2022, examinó específicamente el modelo aplicable a los abogados y lo encontró ajustado a la Constitución. La Corte concluyó que el hecho de que el magistrado sustanciador instruya y luego participe en la decisión no viola por sí mismo el principio de imparcialidad objetiva. Este principio, recogido en el artículo 29 de la Constitución y en tratados internacionales como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, exige que el juzgador aborde el caso sin prejuicios. La Corte aplicó un análisis de proporcionalidad, una especie de test para ver si la medida es razonable de intensidad débil, reconociendo que el modelo para abogados busca fines legítimos como la celeridad y la eficacia del proceso. Además, y esto es crucial, la Corte desestimó el argumento de la violación de la igualdad, señalando que los abogados en ejercicio y los servidores públicos no son grupos directamente comparables a estos efectos. Pertenecen a regímenes disciplinarios con naturalezas distintas. Uno es deontológico, enfocado en la ética y las reglas del ejercicio profesional. El otro es funcional, ligado a cómo se desempeña un cargo público. Tienen finalidades y faltas diferentes. Por lo tanto, el legislador puede establecer procedimientos distintos siempre que se respeten las garantías mínimas, y la Corte consideró que en el caso de los abogados, esas garantías se respetan. Mi perspectiva es fundamentalmente distinta.
Considero que esta diferencia procesal pues carece de una justificación sólida en términos de garantías fundamentales y de hecho pone en riesgo una muy importante, la imparcialidad objetiva. La idea de separar a quien investiga y acusa de quien finalmente juzga no es un capricho, es una salvaguardia esencial del debido proceso, reconocida internacionalmente. Precisamente este principio fue uno de los puntos clave que resaltó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petrourrego contra Colombia. Y no es una cuestión teórica, fue la razón explícita por la cual se reformó la ley disciplinaria para los servidores públicos, mediante la Ley 2094 de 2021, introduciendo obligatoriamente la separación de funciones. El objetivo declarado de esa reforma era, cito prácticamente la intención legislativa, garantizar la imparcialidad objetiva y evitar el riesgo de que la autoridad que formula los cargos ya tenga una opinión formada sobre la culpabilidad, como advirtió la Corte IDH en los párrafos 129 y 130 de su sentencia. Además, no es algo aislado del derecho disciplinario. La propia Corte Constitucional colombiana ha insistido en la importancia de esta separación en otros ámbitos donde el Estado ejerce su poder sancionador, como en el derecho penal. Pueden verse sentencias como la C-545 de 2008 o la C-792 de 2014. Siempre se basa en el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso, y en los estándares internacionales de derechos humanos, como el ya mencionado artículo 8.1 de la KDH o el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es cierto que la sentencia C-440 de 2022 no declaró inconstitucional la norma para abogados, pero incluso ese fallo reconoció que el legislador podría perfectamente optar por extender la separación. Argumentar que se mantiene la concentración por razones de eficiencia o celeridad me parece problemático cuando lo que está en juego es una garantía tan central del debido proceso. De hecho, la Procuraduría General de la Nación, mediante su Directiva 13, llegó a instar a aplicar la separación de funciones incluso antes de que la reforma para servidores públicos entrara plenamente en vigor, invocando el principio de favorabilidad, lo que muestra una preocupación real por esta garantía. En definitiva, creo que la separación estructural debería ser un estándar mínimo en todo proceso sancionador, y la situación actual podría verse como si se ofreciera una protección procesal, pues de menor nivel a los abogados. Entiendo perfectamente la preocupación por la imparcialidad. Es un pilar del sistema. Sin embargo, creo que hay que matizar cómo se aplica en este contexto específico. La sentencia C-440 que he mencionado no ignoró el tema de la imparcialidad objetiva, lo analizó de frente para el caso de los abogados y concluyó que el sistema actual ofrece suficientes garantías. Un aspecto que la Corte consideró relevante es que, aunque el magistrado sustanciador instruye, la decisión final en primera instancia no la toma él solo, sino una sala de decisión compuesta por varios magistrados. Esa colegialidad actúa como un contrapeso importante, diluyendo la influencia individual de quien instruyó. Si miramos la definición de imparcialidad objetiva que maneja la propia Corte Interamericana, por ejemplo en el caso Apitz Berreira y otros contra Venezuela, lo que se exige es que el sistema ofrezca garantías objetivas suficientes. Claro, suficientes, pero para eliminar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad del juzgador. Mi argumento, en línea con la Corte Constitucional, es que el procedimiento para abogados, con esa decisión colegiada y sumado a otros mecanismos como la posibilidad de recusar a un magistrado si hay motivos para dudar de su imparcialidad en un caso concreto, los impedimentos y recusaciones, cumple con ese estándar, ofrece esas garantías objetivas suficientes. Veo el punto sobre la decisión colegiada como un atenuante, pero me pregunto si realmente neutraliza el problema de fondo que señaló la Corte Interamericana en el caso Petro. A ver, la lógica de los párrafos 129 y 130 es potente. Si una autoridad ha investigado a fondo, ha reunido pruebas y ha llegado al punto de formular un pliego de cargos, que según la propia Ley 1123 de 2007, artículo 105, requiere que esté objetivamente demostrada la falta y que exista prueba que comprometa la responsabilidad, ¿no es casi inevitable que esa autoridad haya formado ya una convicción sobre la culpabilidad? La Corte IDH dijo que es lógico pensar que sí. El hecho de que luego esa misma autoridad, ese magistrado sustanciador, participe en la deliberación final junto con otros, aunque sea colegiadamente,
no borra esa convicción inicial que él aporta a la discusión. Podría influir en la deliberación. La Directiva 13 de la Procuraduría, que mencioné antes, es significativa porque muestra una percepción desde un órgano de control de que la separación estructural sí aporta un plus de garantía. Al instar a aplicarla anticipadamente basándose precisamente en Petro y en el principio de favorabilidad, está reconociendo implícitamente que la separación robustece la imparcialidad de una manera que la mera concentración con decisión colegiada quizá no logra plenamente. Más allá de la letra fría de la ley, ¿no se trata también de la confianza del justiciable en la objetividad del sistema? Es un punto válido sobre la percepción y la convicción previa, sí, pero insisto, la Corte Constitucional en la C4402 tuvo estos elementos sobre la mesa y consideró que el diseño actual para abogados en su conjunto no rompía el umbral constitucional. Ahora abordemos el principio de igualdad. Reitero la conclusión central de la Corte en esa sentencia: abogados en ejercicio y servidores públicos no son grupos idénticos ni están en situaciones idénticas frente a la disciplina. Sus regímenes tienen finalidades distintas. El disciplinario de abogados busca proteger la ética de una profesión liberal que es clave para el acceso a la justicia y la correcta administración de la misma. El de los servidores públicos busca asegurar que quienes ejercen funciones estatales lo hagan correctamente, cumpliendo sus deberes y sin incurrir en corrupción o abuso. Las faltas típicas son diferentes, los bienes jurídicos protegidos son distintos. El hecho de que ahora ambos grupos estén bajo la competencia de una misma entidad, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, bueno, según lo estableció la propia Ley 1952, no significa automáticamente que sus procedimientos deban ser calcados. Para que exista una violación del principio de igualdad, primero hay que demostrar que se está tratando de forma distinta a sujetos que deberían ser tratados igual. La Corte consideró que en este aspecto procesal no se daba esa necesaria similitud o comparabilidad estricta. Son, como se dice coloquialmente, situaciones distintas que pueden justificar regulaciones distintas. Vale. Acepto sin problemas que los regímenes disciplinarios, el deontológico para abogados y el funcional para servidores públicos, tienen finalidades y contenidos diferentes. Mi pregunta va a otro nivel. ¿Esa diferencia justifica una disparidad en una garantía procesal tan fundamental y transversal como la imparcialidad objetiva, asegurada a través de la estructura misma del proceso? Estamos hablando del derecho a ser juzgado por alguien que no tenga un involucramiento previo tan profundo como el que investigar y formular cargos. Ambos grupos, abogados y servidores públicos, se enfrentan a procesos de naturaleza sancionatoria. Las consecuencias pueden ser muy graves en ambos casos. Suspensión del ejercicio profesional, exclusión de la profesión, destitución del cargo público, inhabilidades. Son decisiones que afectan derechos fundamentales. Entonces, ¿no debería ser aplicable a todos, por igual, ese estándar mínimo de separación funcional que busca prevenir el sesgo estructural como lo exigen el artículo 29 de la Constitución y el artículo 8.1 de la Convención Americana? ¿Realmente se justifica decir que para los abogados esta garantía estructural puede ser, digamos, menos intensa que para los servidores públicos? Me cuesta aceptar que la diferencia en el tipo de falta justifique una diferencia en la calidad de la garantía de imparcialidad estructural. Aquí volvemos a la potestad de configuración del legislador. El artículo 150 de la Constitución le da un margen considerable para diseñar los procedimientos, y la Corte Constitucional ha sido consistente en reconocer esa amplitud. El Congreso, al diseñar la Ley 1123 para abogados, optó por un modelo que, aunque concentra funciones en el sustanciador, persigue objetivos legítimos como la agilidad y la eficiencia en un ámbito que maneja un volumen importante de casos. Y lo fundamental es que ese modelo, tal como está, no fue declarado contrario a los derechos fundamentales por el máximo Tribunal Constitucional. No podemos olvidar que la separación estructural no es el único mecanismo para garantizar la imparcialidad. El sistema cuenta con otras herramientas, como las causales de impedimento y recusación, que están detalladas en la Ley 1123. Si en un caso concreto surgen dudas sobre la objetividad de un magistrado, por ejemplo, por amistad íntima, enemistad, interés directo, etc., pues existen vías para apartarlo del conocimiento de ese caso específico. Esas son garantías que también protegen la imparcialidad, aunque actúen de manera diferente a la separación estructural. Estoy de acuerdo en que el legislador tiene potestad, pero no es una potestad absoluta. Tiene límites claros. Los derechos fundamentales y las normas internacionales de derechos humanos, que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad en Colombia, es decir, tratados que, junto con la Constitución, son norma suprema.
La separación de funciones, impulsada por estándares internacionales como vimos en el caso Petro y adoptada explícitamente como un avance garantista en la reforma de 2021 para los servidores públicos, podría argumentarse que representa ya un estándar mínimo deseable en el ámbito sancionatorio que debería informar y, en cierto modo, limitar esa potestad legislativa. Además, hay una tendencia general en el sistema jurídico colombiano y comparado hacia reforzar esta separación en ámbitos sancionatorios. Lo vimos en lo penal con las sentencias que mencioné y con reformas como el Acto Legislativo 01 de 2018, que creó salas separadas de instrucción y juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia. Mantener la excepción para los abogados parece ir un poco a contracorriente de esa tendencia general que busca maximizar las garantías. Y sobre los impedimentos y recusaciones, son importantes, sí, pero generalmente atacan la imparcialidad subjetiva, la del juez concreto en el caso concreto. La separación estructural, en cambio, aborda la imparcialidad objetiva, es decir, busca generar confianza en el sistema mismo, asegurando que su diseño previene estructuralmente el riesgo de sesgo. Son garantías complementarias, no excluyentes. Un último punto a considerar es la coherencia del sistema y la viabilidad práctica. El sistema actual, para abogados regido por la Ley 1123, lleva vigente más de 15 años. Ha funcionado, tiene una jurisprudencia desarrollada y, como he dicho, la Corte Constitucional lo consideró válido. Implementar ahora la separación estructural para los abogados implicaría no solo una reforma legal, sino posiblemente ajustes importantes en la estructura y funcionamiento de las comisiones seccionales de disciplina judicial en todo el país. Esto podría generar congestión, retrasos en los procesos, necesidad de más personal y recursos. No podemos ignorar el impacto práctico y los costes que una reforma de este calibre tendría sobre la eficiencia de la Administración de Justicia Disciplinaria para los abogados, un sector con un número muy elevado de profesionales. Hay que ponderar también estas consideraciones. Entiendo las preocupaciones por la eficiencia y los recursos. Son legítimas. Sin embargo, mantener dos modelos procesales tan distintos dentro del mismo sistema disciplinario colombiano, con diferencias en una garantía estructural tan sensible como la imparcialidad objetiva, genera una cierta incoherencia sistémica. Si se concluyó que la separación era necesaria y beneficiosa para la gran mayoría de sujetos disciplinables, los servidores públicos, al punto de reformar la ley general, ¿cuál es la razón de peso para no extender ese mismo estándar, considerado superior en términos de garantías, a los abogados? La implementación de la separación en el régimen general de la Ley 1952 y el hecho de que ya se esté aplicando en la práctica en diversas entidades, incluso se menciona que en el Distrito Capital ya funciona así, demuestra que es viable, aunque requiera esfuerzos. Creo que la coherencia del sistema y la búsqueda de la máxima protección igualitaria de las garantías procesales fundamentales deberían tener un peso muy importante en esta discusión, quizás incluso por encima de consideraciones puramente pragmáticas o de eficiencia, que, si bien relevantes, no deberían justificar mantener una protección estructural objetivamente menor para un grupo de profesionales sujetos al poder disciplinario del Estado. Bien, creo que hemos expuesto las dos caras de la moneda. Para resumir mi postura, la diferencia procesal actual entre abogados y servidores públicos, en lo que respecta a la separación de funciones, cuenta con el aval de la Corte Constitucional, la sentencia C-440 de 2022. Se justifica en la potestad del Congreso para configurar los procedimientos y en las diferencias reales entre los regímenes disciplinarios, el deontológico versus el funcional. Según la Corte, este modelo diferenciado no vulnera la garantía de imparcialidad objetiva de los abogados, ya que existen otros mecanismos como la decisión colegiada y las figuras de impedimentos y recusaciones. Y yo, para sintetizar, reafirmo mi convicción de que la separación entre quien instruye y quien juzga es una garantía fundamental de imparcialidad objetiva, que debería aspirar a ser un estándar universal en todos los procesos sancionatorios en Colombia. La excepción que se mantiene para los abogados, aunque validada puntualmente por la C-440-22 bajo un análisis específico, sigue planteando interrogantes legítimos sobre la plena realización del principio de igualdad y del debido proceso en su dimensión estructural. Creo que esta garantía va más allá de las diferencias entre regímenes o de las consideraciones de eficiencia.
Queda claro que es un debate complejo y que, persiste la tensión sobre cuál es el alcance óptimo de las garantías procesales en materia disciplinaria y dónde se sitúan exactamente los límites de la potestad del legislador para diseñar los procedimientos. Así es. Y es interesante que la propia sentencia C-440 de 2022, aunque validó la constitucionalidad de la norma actual para abogados, dejó abierta la puerta para que el Congreso, si lo considera conveniente en el futuro, decida por vía legislativa extender el modelo de separación de funciones a los abogados, precisamente como una forma de reforzar aún más las garantías del debido proceso. Lo cual nos recuerda la constante necesidad de armonizar la legislación interna, los mandatos de la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y las interpretaciones jurisprudenciales, tanto nacionales como de instancias interamericanas. Es un diálogo, permanente. Y subraya el valor de examinar estas cuestiones desde distintas perspectivas. El objetivo siempre debería ser encontrar el mejor equilibrio posible entre la necesaria eficiencia de la actuación estatal y la protección más rigurosa e igualitaria posible de las garantías individuales. Sin duda, el marco normativo y jurisprudencial actual en Colombia ofrece materia abundante para seguir profundizando en la evolución y aplicación del derecho disciplinario. El análisis continúa.